Que Dios me los bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio de la palabra de Dios. Siempre tenemos que darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de escuchar la palabra, que muchos no la escuchan, no porque no haya la forma de escucharla, sino que a veces recibimos las cosas temporales, las cosas que se necesitan para sobrevivir en este mundo. Pero la palabra de Dios dice que la palabra es lo principal para nuestra vida. El Josué, el que ayudaba a Moisés, él reconoció cuando Moisés murió y Dios le dijo: tienes que tomar el liderazgo que Moisés dejó porque él ha muerto. Él dice que el libro de la vida, o el libro que es la Biblia, no se apartaba de día y de noche. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Que en cada momento siempre debemos de estar chequeando qué es lo que dice el Dios, qué es lo que dice la palabra de Dios, porque en ella encontraremos la vida. La semana pasada estudiábamos preparándonos para la victoria. La victoria no la del mundo, porque la victoria, como decía Pablo, son reconocimientos y coronas de laurel, pero lo que Dios nos da es eterno. Entonces, la Biblia dice: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, como no somos de este mundo, tenemos que buscar y prepararnos para la victoria y para el día de Jesucristo. No sé cuántos allá afuera en el mundo esperen la venida del Señor Jesús, pero yo la espero. Es lo que dice la palabra, que tenemos que esperar la venida, porque el Señor viene, ya no como un cordero, ya no como uno que nos ama, sino uno que nos va a juzgar por las cosas que escuchamos y por las cosas que hicimos. Él nos va a pedir cuenta qué es lo que hicimos, con lo que oímos y con lo que hacemos. Entonces, por eso tenemos, como dice la palabra, velar o estar atentos a las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque en ellas, dice la palabra, encontraremos la salvación de un juicio que viene a este mundo, y por lo que vemos no está lejos. Entonces tenemos que estar en la palabra y estar cerca de Dios, velando y orando en todo momento. Quiero llevarlo a Primera de Corintios. Si tiene una Biblia, ábrala conmigo en Primera de Corintios. A veces la Biblia como que se contradice, pero no se está contradiciendo, sino está tomando del tiempo pasado para acoplarlo al tiempo en que vivimos. Entonces la Biblia nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Dios no se equivoca. Primera de Corintios 16, el último capítulo del Primera de Corintios, versículo 13. Pablo le dice a los corintios y les da una recomendación final: velar y estar despiertos. Despiertos no quiere decir que toda la noche tenemos con los ojos abiertos, sino espiritualmente, estar atentos y despiertos a lo que dice la palabra. Dice ahí en el versículo 13, dice: estad alerta, permaneciendo firmes en la fe, portados varonilmente. Varonilmente quiere decir estar atentos a la palabra de fe, no moviéndonos por lo que vemos, no moviéndonos por lo que escuchamos de allá afuera, pero tenemos que estar atentos y velando la palabra de Dios. Esto lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Él en el huerto del Semaní
cuando él ya sentía que sus días estaban cerca, él dice que fue con sus discípulos a orar. Y solamente a ciertos él llevó con él. Y él les dijo, quedaos aquí y velad y orad para que no caigáis en tentación. Y él se fue más adelante a orar al Padre. Él sentía la presión, él sentía la carga que venía por el pecado que iba a llevar por nosotros. La Biblia dice que Jesucristo era sin pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Déjame decirle, no sé cuántos de nosotros como personas sintamos la carga del pecado que nos asedia en nuestra vida y en nuestro caminar. Dios no quiere que nosotros lo carguemos. Dios quiere que nosotros lo pongamos en la cruz, en Jesucristo. Porque Él dice que Él fue a morir por nosotros en la cruz, por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Cuando el Señor Jesucristo fue a orar al Padre que si era posible pasar la copa o pasar el momento de la paga del pecado que iba a hacer, que la pasara o que lo librara. Pero al instante Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que Él fue 3 veces a ver a sus discípulos y los hallaba durmiendo. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Por eso nosotros no podemos hacer nada por medio de la carne o por medio de nuestra naturaleza adámica. Tenemos que hacer para Dios y resistir lo que el mundo quiere darnos por el Espíritu. Porque es solamente a través del Espíritu como vamos a tener las victorias y saber en los tiempos que estamos. ¿Qué quiero decir? Es que los discípulos se dormían. ¿Por qué? Porque eran personas como nosotros, débiles. Antes de que Jesucristo fuera levantado al Padre, ellos eran como nosotros. Pero cuando el Señor fue levantado y llevado de donde salió, Él les mandó el Espíritu Santo para que les diera poder y para que les diera seguridad de que en qué estaban parados, si estaban en su carne o en la palabra de Dios. Ahí no dice en la Biblia que Jesús les ayudó a estar despiertos o a velar. No, Dios nos ha dado un libre albedrío que Él nos dice, vas a hacer esto y esto es lo que te voy a dar para que puedas hacerlo. Pero ellos no entendieron cuál era el sufrimiento de Jesús, cuál era la carga de Jesús que Él tenía en el momento. Porque a veces nosotros el pecado como que no es nada. Lo hacemos con tanta facilidad y con tanto orgullo que a veces el hombre dice, mira lo que hice. Tengo 2, 3 mujeres. Mira lo que hice. Tengo sujeta a mi esposa. No, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos uno para que en uno nosotros podamos glorificar a Dios como lo que es nuestro Dios, que nos ama, nuestro Dios que tiene misericordia de nosotros. Entonces, Dios o Jesús no ayudó a sus discípulos a velar. ¿Por qué? Porque es una decisión de un libre albedrío. Cuando Dios puso al hombre, Adán, en el huerto del Edén, Él le dijo, Adán, vas a cultivar todo esto que estás viendo, vas a comer del fruto de todo esto que yo cultivé, pero solamente de un árbol no vas a comer. Él podía haber dicho o ponerle al hombre en su espíritu, esto no es, pero Él le dio el libre albedrío. ¿Qué hizo Adán? Adán comió del fruto. A veces nosotros en nuestro caminar o en nuestro velar echamos la culpa. No, pues fue él.
Adán le dijo a Dios, pues fue la mujer que tú me diste la que me hizo comer del fruto del árbol prohibido. Amén. Es lo que pasa en estos tiempos. No porque mi padre me dejó, porque mi madre me abandonó, soy lo que soy. No. Dios no va a tomar en cuenta eso a su padre o a su esposa o a su esposo. Él va a tomarle cuentas a usted mismo. ¿Por qué? Porque cada persona que Dios hizo, un día dará cuentas. Bien. Y eso está cerca. Por eso la palabra dice velar y estar atentos o despiertos. Bien. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos ahora, yo no le pediría al mundo, que tienes que estar atento, porque ellos no conocen. Y si han oído, no le han prestado atención. Pero nosotros que estudiamos la palabra y que leemos la palabra y escuchamos la palabra todos los días y los domingos, no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque las excusas no valen ante Dios. No van a valer en el día final. En el día que comparezcamos ante el trono blanco de nuestro Dios. Porque nosotros somos responsables de toda nuestra vida y de todo nuestro caminar. Entonces no le echemos la culpa a nadie. A veces yo oigo personas que dicen, bueno, pues yo no voy a la iglesia porque el pastor no me gusta cómo habla. O no voy a la iglesia porque son unos hipócritas. Déjeme decirle, eso dejémoselo a Dios. Dios un día va a tomar cuentas. Lo que nos interesa a nosotros es estar atentos a la palabra de Dios y tratar de hacerla. Por eso Dios a los primeros discípulos les dio el poder y les dio la verdad. Y la verdad no es lo que el hombre dice, bueno, pues tú échate una carita al aire o tú toma algo, si tú no tienes, agarra algo. Hay muchas veces que el enemigo nos dice, bueno, pues no tienes, agarra de donde hay. No, eso no es, eso es robar, eso es quitar lo que Dios le ha dado a la otra persona. Tenemos que estar atentos y velar porque el día se acerca. Si vamos allí a Romanos 13, unos libros más atrás, Romanos 13, 11 al 14. Dice, hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La salvación, muchos dicen, bueno, pues mi abuelita me habló del Señor y yo acepté al Señor, pero hace muchos años no ha pasado nada. Déjeme decirle, la Biblia dice que la salvación se acerca, o el día de salvación se acerca. ¿Por qué? Porque lo que vemos, de los que escuchamos de las profecías, todo está sucediendo ya. Entonces, tenemos que estar velando, estar alertas, estar despiertos a la palabra de Dios. No a la palabra de nuestros líderes, no a la palabra de nuestro vecino, no, a la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios ha existido desde el principio y existirá hasta el día último. ¿Por qué? Porque cuando ya el Señor venga, nosotros ya no vamos a estar en la palabra, porque vamos a estar caminando y viendo y escuchando la palabra que es Jesucristo. Entonces, tenemos que ver lo que el mundo está haciendo y lo que el mundo está pasando. ¿Por qué? Porque es la palabra que fue profetizada por los profetas de Dios, por los grandes hombres de Dios. El salmista en el Salmo 27 dice, en el versículo 13, dice, hubiera yo desmayado, hubiera yo fallado, si no hubiera visto la bondad y la misericordia de Dios. Pero nosotros, a través de este libro que es la palabra de Dios,
cada momento y cada día que lo abremos, vemos la misericordia de Dios. Amén. Porque la misericordia de Dios no se basa en lo que hacemos. Amén. Muchos dicen, bueno, pues yo voy a la iglesia porque tengo que ir para que Dios me perdone. Dios no nos perdona nada más porque venimos a la iglesia. Dios nos perdona porque hemos aceptado el sacrificio de su Hijo. Amén, amén, amén. El único que está delante de Él y el único que está intercediendo por nosotros. Amén. Porque Él es el único que está al lado del Padre. Amén. Entonces, si nosotros ahora en Jesucristo y en su misericordia y en su amor tenemos vida, ¿por qué tenemos que temer? Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, nuestra materia sigue siendo la misma. La Biblia dice allá en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Nosotros hemos nacido como carne, como materia para morir un día. Amén. Pero no en la muerte se termina todo, porque la Biblia dice que después de nuestra mente, de este cuerpo, hay otra vida. Amén. No se acaba la vida. Amén. ¿Por qué? Porque un día compareceremos ante el trono de Dios. Amén. Un día comparecemos para dar cuenta de lo que hicimos Amén. en esta vida. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que renovarnos, tenemos que no conformarnos a lo que está pasando en este mundo. Bueno, pues está pasando, dicen que el mundo se va a acabar. Ya, el mundo va a desaparecer. Pero no es el final, porque el final es cuando nosotros demos cuenta de lo que hicimos en nuestra vida, sea por medio del conocimiento de la palabra o sea fuera del conocimiento, porque Dios nos ha dado un espíritu, una conciencia, y tenemos que dar cuentas de nuestra conciencia a nuestro Creador. Por eso Josué decía que este libro, él le dijo a los israelitas, que este libro no se aparte de ustedes ni de día ni de noche, porque en él está la bendición y en él encontraréis la voluntad de Dios. En este mundo o en el presente siglo en que estamos, el hombre ha cambiado la justicia de Dios por la mentira. ¿Por qué? Porque es más fácil decir, déjenme hacer lo que yo quiera y yo no quiero escuchar nada o no quiero saber nada. Déjame decirle, esa actitud es una arrogancia, esa actitud es un pecado. Y la Biblia dice que Cristo vino para perdonar nuestros pecados. Es el único. No es un santo, no es un personaje como nosotros de carne y hueso, ni un descendiente del Adán, sino de Jesucristo. Un hombre que nació sin pecado y un hombre que sin pecado fue convicto por nuestros pecados. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a ver que tenemos que acercarnos a Dios. Y acercarnos a Dios, el mundo nos ha puesto en muchas cosas, haz esto, haz lo otro, y no es por cosas que hacemos o sacrificios que hacemos. La Biblia dice que nosotros como creyentes debemos de traer sacrificios a Dios, porque Él no quiere ofrendas ni sacrificio de animales. Por eso el Señor Jesús le dijo, ofrenda y sacrificio no te agradó. Heme aquí en el libro de la vida, o en el libro que estaba escrito. Hay libros escritos en el reino de Dios. Dice, tú me diste un cuerpo para ser el sacrificio perfecto, para hacer tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, yo hago la voluntad de Dios? Déjame decirle, ningún hombre puede hacer la voluntad de Dios si no es al nacer, por el nacer o el nacimiento nuevo. Por eso aquel hombre grande de la ley
llamado Nicodemo. Él sabía que después de esta vida hay otra vida. Y él le dijo, Señor, ¿qué necesito hacer para entrar al reino de Dios? Él le dijo, nacer de nuevo. Si alguien allá afuera le dijéramos nosotros, para que tú vayas a Dios cuando mueras, tienes que nacer de nuevo, nos jugarían tontos, locos, porque ellos no entienden. Una porque no conocen la palabra y otra porque es algo que suena como que no es del planeta. Pero él le dijo a aquel grande hombre de la ley que conocía la ley y que según enseñaba la ley, le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Es lo que nos dice ahora a nosotros. Que tienes que nacer de espíritu para que entiendas la palabra. La palabra de Dios, yo siempre a veces compartiéndola con personas, le digo, la palabra de Dios como que es aburrida. O para mí era aburrida antes de conocer a Cristo. O antes de entregarle mi vida a Cristo. Porque era un libro que no tenía, yo siempre me gusta ver paisajes, me gusta ver, le decía yo a mi esposa, ver monitos para interesarme. Pero la palabra no trae nada de eso. La palabra de Dios es la palabra de Dios, la que nos dice, haz esto y vivirás. ¿Sabe que Dios sacó un pueblo de Egipto y lo sacó para llevarlo a la tierra prometida? Pero por no creer y por no pararse firmes en la palabra que Dios les había dicho, dice la Biblia que ellos vagaron 40 años. Yo vagué más de 30 años antes de conocer la palabra, antes de conocer a Cristo. Y ahora la conozco en cierto nivel o en cierto... No la conozco toda, en otras palabras. Cada día estoy aprendiendo y cada día las revelaciones son nuevas. Por eso dice que la misericordia de Dios y la revelación de Dios debe de ser fresca para continuar y velar hasta el día que Jesucristo regrese. A la palabra de Dios nosotros no debemos agregarle ni ponerle. Yo a veces cuando testifico de Dios, muchos me dicen, bueno, pues yo a veces me gusta oír la palabra, pero a veces no la entiendo y voy y busco en los diccionarios o en libros de esto y del otro para aclarar qué es lo que me dijeron. Déjenme decir que la ciencia o la sabiduría humana no entiende las cosas de Dios. Y si usted quiere dirigirse por sabiduría de hombre, no la va a encontrar esta palabra para que le dé vida a su vida. ¿Por qué? Porque primeramente la Biblia dice que Jesucristo o Dios desechó la sabiduría humana para darnos su sabiduría. La sabiduría de Dios rebasa toda sabiduría humana. Dice que la sabiduría humana Dios la expuso al mundo como cosa no servible. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre no está basada en los propósitos o en la voluntad de Dios. Por eso Adán o Eva, cuando el enemigo o Satanás, la serpiente, le dijo, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de la fruta del huerto, ella le dijo, no, sí podemos comer. Pero le dijo, pero si comes de este otro árbol, tú vas a entender todas las cosas y vas a ser como Dios. ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo quiere llegar a ser Dios y a veces se imagina que es Dios y hace con lo que Dios le ha dado lo que Él le place. Porque no ha entendido que un día vamos a dar cuentas de lo que se nos ha dado. Cuando Adán comió del fruto, dice que sus ojos fueron abiertos y él se vio desnudo.
La Biblia dice que ante los ojos de Dios nosotros estamos desnudos. No escondemos nada y mucho menos decir, al cabo puedo hacer esto y Dios no me mira o el hermano no me mira. No, Dios nos está viendo. Dios dice la Biblia que Él está arriba desde el cielo mirando a los hombres. Entonces podemos escondernos y podemos hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra, pero Dios sabe todo. Por eso muchos dicen, bueno, pues yo no voy a la iglesia, o yo no creo que Dios me perdone porque soy un pecador, he hecho esto y esto y tanto. Le ponemos una lista a Dios. Déjame decirle, Dios lo sabe desde antes que usted se lo diga. Pero tenemos que declarar nuestro pecado para que Dios pueda hacer algo. Dios no puede violar nuestro albedrío si nosotros no le damos permiso. Por eso no le puedo decir a Adán o a Eva, no comas de eso, ya te dije que no lo hagas. No, Él le dio el libre albedrío como nosotros. En el Salmo 33, 133 del 1 al 3, el salmista decía, el rey David decía después de haber hecho tantas cosas como nosotros, pero cuando conoció a Dios, él decía, cuán delicioso es estar reunidos, porque en la unidad y en la reunión Dios derrama bendición. Muchos dicen, no tengo que ir a la iglesia para que Dios me bendiga. Dios me puede bendecir aquí. La Biblia dice que, ellos sacan también la Biblia, dicen, pues Dios dice que es donde quiere estar. Pero déjeme decirle, Dios está donde el justo le alaba, donde el justo le adora, donde el justo le da, glorifica y exalta su nombre. ¿Por qué? Porque es lo que Él necesita. Personas que le adoren, personas que le glorifiquen, no que lo difamen. Lo difamen con todas las cosas que el mundo acepta que hagamos. El mundo nos puede decir, pécale a cabo, mira, no es tanto. Una vez no es nada. Pero déjame decirle, la corrupción no comienza con que usted se tome una cerveza o con que usted no vaya un día a la iglesia. No, eso viene como el cáncer. El cáncer nunca se ve hasta que ya está por reventar. Pero nosotros, cuando conocemos la palabra de Dios, podemos decir, cuán delicioso ir a la iglesia juntos con mis hermanos, aquellos que creyeron, aquellos que tienen la misma fe que yo, para gozarnos y alabar y exaltar al que vive. Nosotros adoramos a alguien que vive. Nosotros adoramos a alguien que nos da la vida. Por eso el Señor Jesucristo, allá en Mateo 4, con la samaritana. La samaritana tenía una costumbre como nosotros, de ir a sacar agua al pozo. Nosotros tenemos una costumbre de levantarnos y seguir nuestra vida cada día. Pero cuando Jesucristo se atravesó en el camino de la samaritana, le dijo, mujer, si tú bebieras del agua que yo te daría, correrían ríos de agua viva de tu interior. Ella dijo, oh Señor, dame eso. Pero el Señor sabía la vida, como sabe la nuestra. Dijo, sí, yo te voy a dar, ve si trae, háblale a tu marido. Porque Dios quiere que seamos uno. Y Dios dice que la victoria no es cuando estamos solos, aislados, sino cuando estamos unidos. Dice que ella le dijo, Señor, yo no tengo marido. Dijo, Señor, bien has dicho, eres sincera, estás hablando la verdad. Dice, 5 maridos has tenido y el que tienes, el con el que está, tampoco es tu marido. ¿Ves cómo que habla y ven? Dice que ella fue y le dijo, no al que estaba viviendo con ella, sino a todos los que ella pudo en el momento decirles, vengan, vengan.
he encontrado a un profeta que me ha dicho todo lo que sea, no será el Mesías, no será el esperado. Dice que ella fue y trajo gente. Y los que fueron y oyeron, dijo, ya no oímos por la palabra de ella, sino porque lo hemos visto. Yo le diría en esta mañana, lo que usted ha oído es la palabra de Dios. Y lo que usted ha escuchado es lo que Dios está ofreciendo. No lo miramos porque a veces la carne no quiere recibirlo. Pero Dios, a través de su Espíritu, nos está poniendo en nuestro espíritu en este momento. Que recibamos lo que Dios ya nos dio. Él nos dio a Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha recibido la vida que Dios da, que es vida y paz y gozo en el Espíritu, Dios quiere dársela en esta mañana. Usted dirá, bueno, pues yo soy una persona que no hago mal a nadie, yo soy una persona que creo en Dios, yo soy una persona que no hago mal a nadie. Pero déjeme decirle, creer en Dios no es todo, sino confesarlo. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen que hay Dios, pero no creyeron. Pero si usted cree la palabra que escuchó en este día y hace una oración conmigo, no tiene que ir a la iglesia de corriendo a decirle al sacerdote esto o lo otro, no. Dígaselo ahí donde están, en su silla o en su mesa tomando su café. ¿Quién es usted y qué necesita usted? La Biblia dice que somos pecadores y que Cristo murió por nuestros pecados, pero que si usted lo recibe como Señor y Salvador en su vida, ahí es donde está el nacimiento y ahí es donde está la oportunidad de un día estar en la presencia o en el reino de Dios. Incline su cabeza y vamos a hacer esta oración. Si usted la hace de todo corazón, déjeme decirle, usted ha nacido de nuevo y su vida cambiará cuando usted estudie la palabra, la palabra que lo escuchó. ¿Qué es lo que escuchó? Es la palabra de Dios. Padre, gracias te doy en este día. Padre, no fue casualidad que yo escuchara tu palabra, sino fue el propósito tuyo. Padre, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Padre, yo en este momento te pido que entres a mi vida. Padre, te pido perdón por mis pecados, que me acuerdo y los que no me acuerdo. Señor, tú los llevaste a la cruz. Déjame hacerte Señor de mi vida. Dirige mi vida desde este momento. Llévame en la palabra y en el camino que es la verdad. Señor, gracias por esa obra que hiciste en esa cruz. Gracias por morir en esa cruz por mí. Desde hoy en adelante yo te ruego que me ayudes a vivir una vida santa y estar listo y preparado para el día de tu venida. Señor, dame hambre de tu palabra y dame sed de justicia, para que en la justicia que tú me has dado a través de Jesucristo yo pueda agradarte y yo pueda darte gloria y honra. Porque tu palabra dice que tú estás lejos de los pecadores, pero estás cerca de los justos. Y la justicia de Cristo me ha librado de todo pecado en este día. Gracias, Señor, por esa bendición y por esa salvación que es en Jesucristo. Estamos todos los domingos a las 9:30 y en vivo, pero si usted quiere escucharla por el internet o la Facebook, estamos a la 1 de la tarde y todos los días, si usted se mete a la Facebook, busque nuestras enseñanzas, las enseñanzas que nos dan la vida y las enseñanzas que nos dan a reconocer quiénes somos sin Jesucristo. Que Dios me los bendiga en este día y que Dios me los guarde. Eso es mi deseo en el nombre de Jesucristo. Amén.